Hoy es martes 31 de marzo del 2026, día 32 de la guerra, y en caso de que haya sirena, yo voy a buscar un refugio, me voy a proteger, pero voy a seguir filmando, nada me va a detener. Amigos, mañana se festeja en Israel y en todo el mundo judío la primera fiesta de la Torá, Pesaj. Y van a ver que Israel está a full con los últimos preparativos. Mientras voy a filmar en un supermercado, les voy a contar que en realidad la salida de Egipto no es como la imaginamos. No está llena de paz, de felicidad, como nos muestran las películas de Hollywood, todo lo contrario. No sé si sabían, pero la gran mayoría del pueblo de Israel decidió quedarse en la esclavitud en Egipto, no salir a la libertad, no confiar en Moisés, no confiar en el Dios de Israel. Mientras yo les muestro la realidad de Israel un día como hoy, haciendo las compras para mañana y para toda la semana, que entre paréntesis van a ver muchos estantes, muchas góndolas cubiertas con un nylon que dice Kasher de Pesaj, es decir, los productos leudados que no se pueden comprar porque no se pueden consumir. Parece un supermercado fantasma. Yo les voy a contar la realidad de la Biblia sobre este episodio. Les voy a contar que la salida de Egipto fue en medio de un caos total, a las apuradas, sin comida, y el pueblo salió sin saber lo que iba a pasar al otro día. Y ese es un espejo de la incertidumbre que estamos viviendo hoy en Israel, como les dije, en el día 32 de la guerra, en medio de no sabemos lo que va a pasar, del peligro que estamos viviendo, de salir a la calle y estar amenazados con misiles. No me estoy victimizando, estoy contando una realidad. Amigos, vamos a hacer un recorrido y les aseguro que lo que van a escuchar hoy no lo sabían, ni siquiera los judíos de entre ustedes. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar, gracias por acompañarme y gracias por considerar el gran esfuerzo que estoy haciendo para ustedes, este compromiso que tenemos, que ustedes me ven y yo trabajo para ustedes, a pesar de que en todo este mes tuve que hacer el rol de padre, de esposo, de abuelo, de ciudadano, y también estar para ustedes, para día a día traerles material real desde el lugar de los hechos. Gracias a los que visitan nuestra tienda virtual, que también nos está ayudando muchísimo. ¿Cómo visitarla? Pinchando en el enlace que está aquí arriba, o en el primer enlace de este video y todos los videos del canal. Y van a poder llevarse cosas como esta Biblia en hebreo con su traducción al español, desde aquí Tierra Santa a vuestras casas, no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Entremos al súper. Vamos a ver qué está pasando ahí. Vamos a ver qué pasó en este capítulo del Éxodo y la fiesta de Pesaj y la salida de Egipto. Lo que vemos ahí son las estanterías, las góndolas con el nylon que separa lo hametz de lo kasher, es decir, lo que es leudado y no se puede consumir en Pesaj, y lo que sí se puede consumir, que está de este lado, lo que la gente puede comprar. Y amigos, no sé si saben, pero si yo rompo el nylon y agarro algo de ahí, no me lo puedo llevar a mi casa porque no pasa por la caja y no lo puedo pagar. Mientras vemos a la gente haciendo las compras, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez se detuvieron a pensar que nos mintieron en la cara con la historia de Pesaj? Que nos vendieron una película de Hollywood con gente sonriente, abuelos emocionados y un desfile espiritual perfectamente organizado hacia la libertad. Pero la realidad es mucho más oscura, más sucia y sobre todo mucho más cobarde de lo que nos contaron en la escuela. La verdad que nadie se atreve a decirnos es que la mayoría de los hijos de Israel prefirieron quedarse siendo esclavos en Egipto antes que arriesgarse a ser libres en su propia tierra. Salimos de milagro, sí, pero salimos a las apuradas, con el terror en el cuello, sin comida, sin un plan y con una confusión total que hoy, miles de años después, se repite exactamente igual en las calles de Israel. Estamos viviendo un déjà vu histórico, un pueblo que huye del desastre, un liderazgo que se lanza al vacío sin garantías y un enemigo que, como el faraón de aquella época, cree que esta vez sí va a poder borrarnos del mapa. Si ustedes creen que Pesaj es una fiesta de alegría y vinitos dulces, no entendieron nada. Porque Pesaj es el trauma de un nacimiento violento que todavía no terminó de cicatrizar. Cuando un judío comienza a hablar de Pesaj, lo pueden comprobar, se le dibuja una sonrisa en la cara.
Piensa en un pueblo oprimido que se hace libre, influenciado por mitos, cuentos, fábulas que muestran ancianos felices y una caravana de gente con ojos lagrimosos de emoción y además alivio. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que la mayoría del pueblo de Israel, según Hazal, según los sabios, no quiso salir y se quedó en Egipto? ¿Saben qué? Voy a hacer una analogía. Y si ustedes hablan de Israel con un judío de la diáspora, verán el mismo fenómeno. Te hablan del Estado sionista de Israel con lágrimas en los ojos, pero desde allá. Quieren anhelarlo, pero no quieren vivirlo. Quien quiere retornar tiene todo pago y 6 meses de absorción para adaptarse a un país que en realidad conoce de memoria, pero no. Prefieren mirarlo desde lejos, anhelarlo. Entiendan esto, porque cambia toda la forma en la que entenderán la fiesta de Pesaj. Amigos, la salida de Egipto no fue un momento tranquilo, ni una escena ordenada y espiritual. Fue presión, fue urgencia, fue tomar decisiones en cuestión de horas. El pueblo estaba en una situación que ya no daba para más y cuando llegó el momento se movió sin esperar a tener todo claro. No había tiempo para planes ni margen para organizarse, era avanzar o quedarse atrás. La Torá lo deja claro, no lo esconde ni lo suaviza y cito. Y cocieron la masa que habían sacado de Egipto en tortas sin levadura, porque no había fermentado, ya que fueron expulsados de Egipto y no pudieron demorarse. Ni siquiera se habían preparado provisiones. ¿Entendieron? Ahí lo tienen todo. No hubo preparación ni logística, ni ese orden que hoy la gente cree que existió. Salieron porque era el momento y punto. Eso es Pesaj en su raíz. Una salida real y humana con todo lo que eso implica. Y les quiero contar otra cosa. El Estado de Israel nació hace 77 años de la misma manera, a las apuradas, y con un líder, David Ben Gurión, que se apresuró a declarar la independencia, incluso sabiendo lo que le esperaba. Muchos judíos se unieron a él, pero la gran mayoría, como les dije antes, se quedó en el exilio, que a partir de ese 14 de mayo debe llamarse diáspora porque ya no es algo forzado. Es una decisión de cada judío vivir aquí, en su tierra prometida, o en tierra extranjera. La historia de Israel nunca arrancó desde la comodidad, siempre arrancó desde la acción y desde moverse incluso cuando no todo estaba claro. Ese momento definiría una forma de ser, la de no esperar condiciones perfectas ni frenar hasta que todo esté alineado. Salir igual, sea lo que sea. Eso es lo que marcaría la diferencia porque cualquiera avanza cuando todo está listo. Pero aquí la historia empezó cuando nada estaba listo. Se habla de milagros y de redención, pero el detalle clave es que la gente tuvo que reaccionar rápido, confiar y moverse sin pensar demasiado. No había garantía de cómo iba a terminar todo, pero quedarse ya no era opción. Eso es lo que construye identidad. Dar el primer paso en movimiento, bajo presión y en tiempo real, sin discursos largos ni análisis eternos. Y Pesaj entonces arranca ahí, donde la decisión pesa más que la certeza. Amigos, mañana por la noche, como les dije, toda familia judía en el mundo se sentará para la cena más larga y trascendental de todo el año. Leeremos la historia de la redención, de la salida de Egipto y repetiremos una frase que muchos dicen casi de memoria, pero que cuando la entiendes bien, lo cambia todo. Miren cómo están limpiando ahí lo leudado, no tiene que quedar ni una miguita de pan en todo el supermercado, en todo el país. Es un tema increíble. Bechol dor vador, omdim aleinu lejaloteinu, beakadosh baruchu, matzileinu miyadam. Esto significa que en cada generación se levantan contra nosotros para destruirnos y Dios nos salva de sus manos. Esta no es una frase simbólica ni una tradición para repetir en la mesa, es una descripción directa de cómo funciona la historia de Israel y del pueblo judío. No habla solo del pasado, habla de un patrón constante. Cambian los nombres, los lugares y los imperios, pero la dinámica se mantiene. Egipto fue uno, el primero. Después vinieron otros y hoy también hay quienes creen que pueden hacer desaparecer a Israel. Cada generación tiene su propio faraón y no es algo nuevo, es parte del mismo recorrido histórico. Y aquí está el punto importante. Esa presión constante no nos borró, como ven, sino que nos formó. Así que ante todo, muchas gracias a todos los enemigos a través de la historia, porque cada vez que apareció alguien con la intención de destruir, obligó al pueblo a definirse, a unirse y a reaccionar.
no desde el discurso, el llanto o la victimización, sino desde la acción. Esa repetición no solo que no nos debilitó, al contrario, fue marcando una identidad cada vez más fuerte, cada vez más clara. Y por eso esta frase no se dice con miedo ni como advertencia, se dice con claridad porque ya sabemos cómo termina la historia. No porque sea fácil, sino porque ya pasó muchas veces. Pesaj no es solo recordar que salimos de Egipto, es entender que ese modelo se repite y que cada generación enfrenta su propia versión del mismo desafío. Aún así, el resultado siempre fue el mismo. Seguimos aquí. Eso es lo que convierte esta frase en algo central, no en una oración más dentro de la noche del Seder, de la noche de Pesaj, sino en una lectura directa de la realidad antes y ahora. Cuando la dices bien, deja de ser pasado y se vuelve en presente. Entremos ahora en un terreno que pocos se atreven a tocar, la gratitud irónica. Mirando la historia y la realidad de hoy, amigos, tengo que decir gracias al faraón de turno. Gracias a Irán y a todos los que en el mundo los apoyan ciegamente desde sus cómodas ciudades, incluso a los líderes de Colombia, de España o de otros lugares. Suena fuerte, pero escuchen bien. Gracias a su odio y a su presión constante, nosotros nos unimos como nunca antes. Entonces, gracias a sus amenazas, nos fortalecimos, aprendimos a sobrevivirlos y nos convertimos en el pueblo que le ganó a la historia una y otra vez. Ellos, ustedes, los enemigos, los que buscan nuestra destrucción, son los que terminan despertando nuestra identidad dormida, porque cuando intentan borrarnos, nos obligan a recordar quiénes somos y por qué estamos aquí. Nosotros, el pueblo judío, no se mueve desde la debilidad, nos movemos desde el resultado. Seguimos aquí precisamente por esa presión que nos obliga a reaccionar. Miren esto. Día 32 de la guerra y la gente haciendo compras no para sobrevivir, sino para festejar. Sufran. Me encanta que les duela los ojos, que les duela el corazón, que intenten buscar excusas que explique este fenómeno llamado Israel. Que le pidan a la inteligencia artificial la próxima mentira para que les dé un vano respiro de horas. Bendecidos sean los que nos maldicen porque nos unen. Y esa unidad no nace de un discurso lindo, ni de una oficina, nace de la necesidad real de defender nuestra existencia en las fronteras. La ironía es clara. Mientras más intentan separarnos con propaganda y terror, más nos juntamos en las calles y más nos juntamos en los refugios. Mientras más apuestan por nuestro final, más invertimos en nuestro futuro. Amigos, aprendimos a transformar su hostilidad en nuestra mayor defensa. Miren lo que pasa en esta guerra actual. Creyeron que nos iban a quebrar, que estamos divididos y débiles, pero se encontraron con un muro de gente que dejó todo para volver a casa y defender la tierra. Cada misil que lanzan y cada mentira que publican en las redes sociales solo reafirman nuestra decisión de prevalecer. Así que gracias, gracias y gracias. Nosotros no somos un pueblo que sobrevive por suerte, somos un pueblo que se hizo experto en vencer al destino que otros quisieron escribir para nosotros. El mundo nos mira y no entiende cómo aguantamos, pero la respuesta es simple. Ustedes nos enseñaron que rendirse no es una opción. Así que sigan intentando, sigan participando, sigan comentando en este canal y en todas las redes sociales en contra de Israel, difamando, con calumnias, porque cada ataque es el combustible que mantiene encendida nuestra llama y nuestra voluntad de hierro. Ahora sí, la libertad no es un regalo del cielo, ni un permiso que nos dan las naciones de turno. Siempre fue una combinación de fe en Dios, estudio de Torá y gente que estuvo dispuesta a luchar y a sacrificar sus días y sus cuerpos en el campo de batalla. No fue solo rezar, ni fue solo pelear. Fue entender que la soberanía se construye con las manos y se sostiene con el espíritu. Así se logró en los tiempos bíblicos y así se logra hoy en cada rincón de esta tierra. No hay redención pasiva, sino que hay una redención que se trabaja con el sudor y, lamentablemente, con la sangre de los mejores de nosotros. La verdadera libertad nunca llegó porque el pueblo fuera perfecto o porque todo estuviera alineado desde el principio. Llegó porque a pesar del miedo y de la confusión que sentían allí al salir de Egipto, hubo un compromiso total con la existencia y con el mañana. Hoy vemos ese mismo compromiso en cada rincón de Israel.
jóvenes que dejan sus carreras y sus familias para ponerse el uniforme y otros que pasan noches enteras estudiando Torá para mantener viva la columna vertebral espiritual de nuestra nación. Ambos son los pilares que sostienen este edificio, porque sin la fuerza física nos borran del mapa y sin la fuerza espiritual dejamos de saber quiénes somos. Nosotros no salimos de Egipto con un ejército ordenado, salimos como pudimos, apurados y confundidos, pero salimos. Y esa es la lección final, que la libertad se defiende a diario con el esfuerzo de los que luchan y con la convicción de los que creen. En síntesis, y lo que les quería decir es que no existen los atajos para ser dueños de nuestro propio destino. Al final, lo que nos define no es la comodidad, sino la fortaleza que demostramos cuando todo está en juego y no hay vuelta atrás. Salimos para ser libres, y ser libres en esta tierra significa ser responsables de nuestra propia defensa, de nuestra propia fe y de nuestra propia historia. Porque nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros no estemos dispuestos a hacer por nosotros mismos. Mientras este supermercado se seguirá llenando de gente distraída comprando, afuera la amenaza será real y bíblica. Aquí afuera pasarán volando aviones de guerra de los nuestros y misiles de ellos. El mensaje está escrito. Nosotros lo sabemos y ellos lo saben. Así que prepárense, porque al final del día lo que estamos viviendo es solo una cosa: Irán contra la Biblia. Si es que les gustó el contenido, no se olviden de regalarle un me gusta. Shalom desde este supermercado de mi ciudad Modín, que como ven se llama Yohananov.